El sol se filtraba a través del dosel espeso de la selva amazónica, proyectando un mosaico de luz y sombra sobre el suelo húmedo. El aire era denso, cargado con el aroma de tierra mojada, flores exóticas y el inconfundible perfume de vida salvaje. El murmullo constante de insectos, el trinar de aves invisibles y el lejano rugido de un mono aullador conformaban la sinfonía de este vasto y verde reino. En medio de esta magnificencia salvaje, un grupo de 6 niños avanzaba con una mezcla de emoción y aprensión. Eran la clase de 6º grado de la escuela primaria El Amanecer, liderados por su entusiasta maestra, la licenciada Elena Vargas, y un par de padres voluntarios. La expedición, planeada durante meses, prometía ser una aventura educativa inolvidable, una inmersión controlada en uno de los ecosistemas más ricos y misteriosos del planeta. Sofía Herrera, con sus 12 años y una melena castaña ondulada que parecía tener vida propia, marcaba el paso. Sus ojos curiosos escaneaban el entorno con una intensidad que delataba su naturaleza de líder nata. A su lado, Mateo Vargas, un año mayor y con el cabello negro corto y rebelde, caminaba con la seguridad de quien se siente responsable. Su mirada protectora se posaba con frecuencia en los más pequeños, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Ana Lucía Torres, de 11 años, con sus trenzas rubias que rebotaban con cada paso, sostenía con delicadeza una pequeña libreta y un lápiz. Su sonrisa dulce era un bálsamo para cualquiera, y su naturaleza observadora la convertía en la cronista silenciosa del grupo. Diego Armando Ríos, ágil y con una chispa traviesa en sus ojos oscuros, saltaba de raíz en raíz, su energía inagotable contagiando al resto. Valentina Mendoza, la más pequeña con sus 10 años y un vibrante cabello rojizo recogido en una coleta, no dejaba de señalar con asombro cada insecto, cada flor, cada detalle que capturaba su atención. Finalmente, Javier Castillo, de 13 años, el más alto y reflexivo, caminaba un poco rezagado, con la mirada perdida en las alturas, absorbiendo la majestuosidad del dosel arbóreo. Su mente, siempre ocupada resolviendo problemas, ya estaba analizando la compleja red de vida que los rodeaba. La licenciada Elena Vargas, una mujer de mediana edad con una energía contagiosa y una pasión palpable por la naturaleza, se detenía cada pocos metros para señalar alguna planta medicinal, explicar la importancia de un árbol centenario o identificar el rastro de algún animal. Los padres voluntarios, el señor Ríos y la señora Mendoza, conversaban animadamente, confiados en la pericia de Elena y en la seguridad del recorrido trazado. La ruta, cuidadosamente seleccionada, era un sendero conocido por su belleza, pero que se adentraba lo suficiente en la selva como para ofrecer una experiencia auténtica sin aventurarse en zonas de riesgo extremo. Al menos, eso creían. El primer indicio de que algo no iba bien fue sutil, casi imperceptible. Las brújulas, que habían estado funcionando a la perfección, comenzaron a comportarse de manera errática. Las agujas, en lugar de apuntar al norte, empezaron a girar sin control, como si hubieran perdido su conexión con el campo magnético terrestre. «Qué raro», murmuró Javier, consultando su propia brújula de bolsillo, un regalo de su abuelo. «Parece que algo está interfiriendo con la señal». Mateo se encogió de hombros. «Tal vez es una zona con mucho metal en la tierra, ¿no?». Elena sonrió, intentando disipar la incipiente inquietud. «Es posible, chicos. La selva está llena de sorpresas. Sigamos adelante, el campamento base no está tan lejos». Sin embargo, la anomalía persistió. La luz del sol, antes vibrante y cálida, comenzó a atenuarse de forma extraña, como si una neblina invisible se hubiera cernido sobre ellos, a pesar de que el cielo, al menos por encima del dosel, se mantenía despejado. Los sonidos de la selva también parecieron disminuir, reemplazados por un silencio opresivo, un vacío auditivo que erizaba la piel. Sofía, siempre la primera en notar los cambios, frunció el ceño. Se siente diferente. Como si estuviéramos entrando en otro lugar. Diego, que hasta entonces no había parado de correr y explorar, se detuvo, mirando a su alrededor con una expresión de desconcierto. Sí, como si todo se hubiera puesto en pausa. Fue entonces cuando ocurrió el incidente incitante. Un crujido fuerte, seguido de un grito ahogado, rompió la quietud.
Un pequeño deslizamiento de tierra, repentino e inesperado, había abierto una zanja en el camino, justo delante del grupo. Elena, en su afán por asegurar que nadie se acercara al borde inestable, perdió el equilibrio. En un instante de pánico, los padres voluntarios intentaron sujetarla, pero la tierra cedió aún más, arrastrándolos a todos en una cascada de lodo y vegetación. Los niños gritaron, pero sus voces se perdieron en el estruendo. Cuando el caos terminó, y la tierra se asentó, la escena que se presentó ante ellos fue desoladora. El camino familiar había desaparecido, reemplazado por un barranco recién formado. Y lo peor de todo, la licenciada Elena Vargas y los padres voluntarios no estaban por ninguna parte. Habían desaparecido, tragados por la selva en cuestión de segundos. El pánico se apoderó de los 6 niños. El aire, que antes estaba cargado de aventura, ahora olía a peligro inminente. El silencio que había descendido se sentía ahora como una amenaza, como si la selva misma hubiera decidido silenciarlos. Sofía, a pesar del temblor en sus manos, intentó mantener la calma. Tenemos que buscarlos, dijo, su voz apenas un susurro. Mateo, con el rostro pálido pero decidido, asintió. Sí. No podemos dejarlos solos. Ana Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazó su libreta. Diego miraba el barranco con los ojos muy abiertos, la travesura reemplazada por un miedo profundo. Valentina, normalmente tan parlanchina, estaba paralizada, aferrada a la mano de Javier. Javier, el más sereno de todos, examinó el terreno con una mirada analítica. No podemos bajar por ahí. Es demasiado peligroso. Tal vez debamos intentar regresar por donde vinimos. Pero al girarse, se encontraron con una visión aún más aterradora. El sendero por el que habían llegado, el camino familiar y seguro, ya no existía. En su lugar, la selva se presentaba como un muro infranqueable de vegetación densa, árboles gigantescos y enredaderas que parecían fauces abiertas. Era como si la selva se hubiera cerrado tras ellos, sellando su destino. La brújula de Javier seguía girando locamente. Las sombras se alargaban, a pesar de que el sol aún estaba alto en el cielo. Un susurro casi inaudible, como el roce de hojas secas, pareció flotar en el aire, pero no había viento. No entiendo, balbuceó Sofía, su voz temblando. ¿A dónde se fueron? Mateo intentó llamar a la licenciada Vargas, a sus padres, pero solo obtuvo el eco de su propia voz, absorbido por la espesura. Estamos solos, dijo Diego, su voz quebrándose. El sentimiento de desolación era abrumador. 6 niños, perdidos en el corazón de la Amazonía, sin rastro de sus guías, con el camino de regreso desaparecido y un extraño silencio que los envolvía. La expedición escolar se había transformado en una pesadilla aterradora, una lucha por la supervivencia que apenas comenzaba. La luz del sol se desvanecía más rápido de lo que debería, y con ella, la esperanza. Las sombras se retorcían, creando figuras fantasmagóricas entre los árboles. Un frío antinatural se instaló en el aire, a pesar del calor húmedo de la selva. Sofía, reuniendo las últimas gotas de su valentía, miró a sus compañeros. Sus rostros reflejaban el mismo terror que sentía en su interior, pero también una chispa de determinación. No podemos rendirnos, dijo, su voz más firme ahora. Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Juntos. Mateo asintió con la cabeza, su mirada encontrándose con la de Sofía. Ella tiene razón. No nos vamos a quedar aquí esperando. Ana Lucía, con una valentía que sorprendió. A todos, abrió su libreta. Escribiré todo lo que veamos. Tal vez nos ayude a recordar el camino. Diego, a pesar de su miedo, se puso en guardia. Yo vigilaré. Valentina, aferrada a Javier, logró articular una palabra. Animales. Javier, con su mente analítica trabajando a toda velocidad, intentaba descifrar la lógica de lo que estaba sucediendo. Tenemos que movernos. Buscar un lugar seguro para pasar la noche. Y tratar de entender por qué las brújulas se volvieron locas. Mientras se adentraban tentativamente en la vegetación,
Buscando un resquicio de esperanza en la inmensidad verde, una sensación de ser observados los invadió. No era la mirada curiosa de los animales salvajes, sino algo más antiguo, más profundo, una presencia que emanaba de la propia selva. El camino que habían planeado recorrer se había desvanecido, y ante ellos se extendía un sendero desconocido, envuelto en un halo de misterio y peligro. El sendero prohibido, aunque aún no lo sabían, acababa de reclamarlos. El eco de sus pasos se perdió en la espesura, llevándose consigo la inocencia y la certeza, para dar paso a un viaje que pondría a prueba los límites de la resistencia humana y desafiaría toda explicación lógica. La selva amazónica, con sus secretos ancestrales, apenas comenzaba a revelar su verdadero rostro. La expedición escolar se había convertido en un viaje sin retorno aparente, una odisea de supervivencia donde cada sombra podía ocultar una maravilla o un terror insondable, y donde el tiempo mismo parecía jugar con ellos, distorsionando la realidad y sembrando la duda en sus jóvenes corazones. El aire se sentía cada vez más pesado, cargado de una energía palpable, como si la misma tierra respirara a su alrededor, observando cada uno de sus movimientos. El sol, un disco pálido filtrándose entre el dosel espeso, apenas lograba disipar la penumbra perpetua de la selva amazónica. El aire, denso y cargado de humedad, olía a tierra mojada, a flores exóticas y a algo más, algo salvaje y ancestral que se aferraba a la piel como una segunda capa. 6 niños, el eco de sus risas juveniles aún resonando en sus memorias recientes, ahora se encontraban al borde de un abismo de incertidumbre. La expedición escolar, prometedora aventura de aprendizaje y descubrimiento, se había desmoronado en cuestión de horas, dejándolos varados en un laberinto verde que se tragaba la luz y el sonido. Sofía Herrera, de 12 años, con sus rizos castaños revueltos por el sudor y la tensión, sentía el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus jóvenes hombros. Sus ojos curiosos, usualmente llenos de chispa y determinación, ahora escrutaban el entorno con una mezcla de asombro y aprensión. Era la líder nata, la que siempre planeaba, la que mantenía la calma, pero incluso su temple se veía desafiado por la magnitud de su predicament. A su lado, Mateo Vargas, un año mayor, de cabello negro corto y semblante serio, era la roca sobre la que los demás se apoyaban. Su fuerza física se complementaba con una lealtad inquebrantable, sus puños apretados a los costados mientras su mirada recorría la impenetrable maraña vegetal. Ana Lucía Torres, con sus 11 años y sus trenzas rubias que parecían haber perdido su brillo, sostenía con firmeza una libreta desgastada y un lápiz. Su sonrisa dulce, antes un faro de consuelo, ahora era tensa, pero sus ojos observadores no dejaban de captar cada detalle, cada sombra danzante, cada peculiaridad del paisaje que se desplegaba ante ellos. Diego Armando Ríos, ágil y experto, con sus 12 años y su cabello oscuro rebelde que desafiaba cualquier intento de peinado, se movía con una inquietud palpable. Su naturaleza traviesa se había visto eclipsada por una creciente ansiedad, sus ojos vivaces ahora buscaban una salida, una grieta en la muralla verde que los aprisionaba. Valentina Mendoza, la más pequeña con apenas 10 años y su cabello rojizo recogido en una cola de caballo que se balanceaba con cada movimiento nervioso, se aferraba a la manga de Javier Castillo. Su energía contagiosa, su amor por los animales, todo parecía contenido por el miedo que empañaba sus grandes ojos. Javier, de 13 años, con su cabello castaño claro y su mente siempre analítica, era el silencioso solucionador de problemas del grupo. Mientras los demás sucumbían al pánico incipiente, él intentaba procesar la ilógica situación, buscando patrones, buscando una explicación racional en un lugar que parecía desafiar toda lógica. Habían estado caminando, o al menos eso creían, durante lo que parecían horas. La expedición escolar, organizada por el Instituto de Ciencias Naturales, prometía ser una experiencia educativa inolvidable, un vistazo a la biodiversidad amazónica guiado por expertos. Pero un desvío inesperado, una distracción, un momento de aparente seguridad que se tornó en desastre, los había separado de sus guías. El pánico inicial, el grito desesperado de llamar a los adultos, se había ahogado en la vastedad silenciosa de la selva. Las brújulas, esos fieles compañeros de navegación, habían enloquecido, sus agujas girando sin sentido, confirmando la inquietante sensación de que algo estaba profundamente mal. ¿Están seguros de que no hay nada?
preguntó Sofía, su voz apenas un susurro cargado de la tensión que sentía en el aire. Miró a Mateo, quien negó con la cabeza, su rostro marcado por la preocupación. Nada, Sofía. Ni rastro de los profesores, ni de los otros niños. Y estas brújulas no sirven para nada aquí, respondió Mateo, mostrando el aparato que zumbaba con una vibración errática. Diego se removió, sus ojos fijos en la densa vegetación que los rodeaba. Es como si el camino se hubiera desvanecido. Estábamos justo ahí, y ahora, nada. Su voz se elevó en un tono de desesperación que resonó en el aire inmóvil. Ana Lucía, con mano temblorosa, intentaba escribir en su libreta, pero las palabras se negaban a fluir. Las imágenes de la selva, antes fascinantes, ahora se sentían opresivas, amenazantes. Cada árbol parecía un centinela silencioso, cada sombra un escondite potencial para lo desconocido. ¿Qué está pasando?, murmuró, más para sí misma que para los demás. Valentina, con un sollozo contenido, apretó más fuerte la mano de Javier. Tengo miedo, Javier. Javier acarició su mano, sus ojos fijos en un punto distante, como si intentara descifrar un mapa invisible. Lo sé, vale. Pero tenemos que ser fuertes. Sofía tiene razón, no podemos quedarnos aquí. Su voz era calmada, pero una fina capa de sudor perlaba su frente. Había leído sobre la selva, sobre sus peligros, pero esto era diferente. La naturaleza misma parecía estar en su contra, o quizás, estaba jugando un juego que escapaba a su comprensión. Fue entonces cuando Sofía, con la determinación que la caracterizaba, señaló hacia un claro apenas perceptible entre la maleza. Miren, parece que hay un sendero por ahí. Es estrecho, pero es algo. Mateo asintió. Mejor que quedarnos aquí. Al menos nos moveremos, buscaremos un lugar para pasar la noche. Con cautela, se abrieron paso entre las ramas bajas y las enredaderas colgantes, adentrándose en lo que parecía ser un camino apenas transitado, más un surco en la tierra que un sendero propiamente dicho. A medida que avanzaban, una extraña quietud se apoderó del entorno. El coro de insectos y aves, que hasta ese momento había sido una constante banda sonora, se desvaneció, dejando un silencio denso y expectante. El aire se volvió más frío, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Sienten eso?, preguntó Valentina, su voz temblorosa. Es como si nos estuvieran observando. Diego se detuvo en seco, su mirada recorriendo la espesura a ambos lados del sendero. Lo siento. No son animales. Es otra cosa. Sofía intentó mantener la compostura, pero un nudo de inquietud se apretaba en su estómago. El sendero, aunque estrecho, parecía llevarlos más profundo en la selva, a un lugar donde la luz del sol apenas penetraba. Las brújulas en sus bolsillos seguían zumbando erráticamente, como si estuvieran a punto de estallar. Tenemos que seguir adelante, dijo Sofía, su voz firme a pesar de la creciente sensación de desasosiego. No podemos regresar, no sabemos dónde está el camino de regreso. Quizás este sendero nos lleve a algún lugar. Mateo la miró, sus ojos reflejando una preocupación profunda pero también una confianza tácita. Te sigo, Sofía. Los demás asintieron, cada uno a su manera, uniendo sus miedos en una frágil cadena de esperanza. Se adentraron en el sendero, un camino sinuoso que serpenteaba entre árboles monumentales cuyas copas se entrelazaban, creando una bóveda natural que apenas dejaba pasar la luz. El suelo estaba cubierto de hojas secas y raíces retorcidas, y el aire olía a tierra antigua, a misterio. Mientras caminaban, Javier, con su mente analítica, notó algo peculiar. Las plantas, miren. Son diferentes. Nunca he visto este tipo de flora en los libros de botánica de la Amazonía. Señaló unas hojas de un color azul eléctrico, casi irreal, y unas flores que emitían un tenue brillo fosforescente en la penumbra. Ana Lucía, a pesar de su miedo, se inclinó para observar, su curiosidad innata luchando contra la aprensión. Son hermosas. Pero extrañas. De repente, un susurro recorrió el aire, un sonido ininteligible que pareció provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era un murmullo bajo,
casi melódico, que erizó la piel de los niños. Diago se sobresaltó. ¿Escucharon eso? Son voces. Mateo alzó la mano, pidiendo silencio. Escucharon de nuevo. No eran palabras claras, sino más bien una sucesión de tonos, como un coro distante, etéreo. No entiendo qué dicen, dijo Sofía, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Pero, no suena amenazante. ¿O sí? Valentina se acurrucó más contra Javier. Yo no quiero escuchar. Quiero ir a casa. Javier la abrazó con fuerza. Ya casi, vale. Ya casi. Continuaron avanzando por el sendero, cada paso una apuesta, cada sombra una incógnita. La sensación de ser observado se intensificó, pero ahora venía acompañada de una extraña calma, como si la selva misma, con sus presencias invisibles, estuviera aceptando su presencia, o quizás, guiándolos. El sendero se volvía cada vez más definido, como si hubiera sido trazado por manos expertas, a pesar de su aparente abandono. De pronto, el sendero se abrió a una pequeña clareira, bañada por una luz suave y difusa que no provenía del sol. En el centro, un árbol milenario, de tronco ancho y ramas que se extendían como brazos protectores, parecía irradiar una energía cálida y acogedora. Alrededor del árbol, crecían flores de colores vibrantes que emitían un suave resplandor, y el aire estaba impregnado de un aroma dulce y reconfortante. Era un oasis de paz en medio de la jungla salvaje. ¡Guau!, exclamó Valentina, sus ojos brillando de asombro. El miedo pareció disiparse, reemplazado por una curiosidad infantil. Se soltó de Javier y se acercó a una de las flores luminosas. Sofía miró a su alrededor, una sensación de alivio mezclada con desconcierto. Esto es increíble. ¿Dónde estamos? Mateo se acercó al árbol, tocando su corteza rugosa. Se siente, viejo. Muy viejo. Y poderoso. Ana Lucía ya había abierto su libreta, sus manos ya no temblaban. Esto no está en ningún mapa. Ni en los libros. Es como un lugar secreto. Diego, aunque aún cauteloso, no pudo evitar una sonrisa. Al menos aquí no nos vamos a perder. Y no se siente tan peligroso. Javier se acercó a Sofía, sus miradas encontrándose. Había una comprensión tácita entre ellos. Algo extraordinario estaba sucediendo, algo que iba más allá de la simple supervivencia. La selva, ese laberinto hostil, les había abierto una puerta a un lugar que desafiaba toda lógica, un santuario oculto donde las reglas del mundo exterior parecían no aplicar. El sendero prohibido, el camino que nadie volvía a cruzar, los había llevado, no a la perdición, sino a un misterio aún mayor, un refugio insospechado que prometía protegerlos, pero que también guardaba secretos que apenas comenzaban a vislumbrar. La noche se cernía sobre la selva, pero en esa clareira, una luz propia y serena los envolvía, un presagio de los días que vendrían, de las maravillas y los enigmas que la Amazonía aún tenía reservados para ellos. El eco de sus pasos en el sendero se había desvanecido, pero el sonido de sus corazones, latiendo al unísono con la selva, apenas comenzaba a resonar. La luz del árbol milenario parecía absorber la oscuridad que se cernía sobre la selva, creando una burbuja de serenidad. Sofía, con una mezcla de alivio y profunda perplejidad, se sentó junto a Mateo bajo las ramas extendidas. Ana Lucía ya había empezado a dibujar el árbol en su libreta, sus trazos seguros y detallados. Diego, con su energía habitual, exploraba los alrededores de la clareira, examinando las flores luminosas con una fascinación casi infantil. Valentina, su miedo inicial disipado, jugaba con pequeñas mariposas de alas iridiscentes que revoloteaban a su alrededor. Javier, en cambio, permanecía pensativo, sus ojos recorriendo el perímetro de la clareira, como si buscara una explicación lógica a lo que estaban viviendo. Esto no es normal, murmuró Javier, más para sí mismo que para los demás. Ningún lugar en la selva es así. Es demasiado perfecto. Sofía sintió lentamente, su mirada perdida en el tronco del árbol. Siento como si nos estuviera protegiendo. Como si nos hubiera traído aquí a propósito. Mateo,
que había estado examinando el suelo, se levantó de repente. «Miren esto», dijo, señalando unas huellas apenas visibles en la tierra húmeda. No eran de animales. Eran pequeñas, delicadas, como si hubieran sido hechas por pies descalzos. Diego se acercó corriendo. «¿De quién son?» «No lo sé», respondió Mateo, frunciendo el ceño. «Pero no son nuestras. Y parecen muy antiguas». La atmósfera pacífica de la clareira se tensó ligeramente. La presencia de esas huellas, tan sutiles y a la vez tan extrañas, añadía una capa más de misterio a su ya desconcertante situación. ¿Quién más había estado allí? ¿Y cuándo? Pasaron las horas. La luz del árbol no menguaba, y la selva exterior permanecía en una quietud inusual, sin los sonidos habituales de la noche amazónica. Los niños, hambrientos y sedientos, se dieron cuenta de que necesitaban encontrar algo de comer y beber. «Tenemos que salir de aquí, ¿verdad?», dijo Valentina, su voz teñida de una nueva inquietud. «Aunque sea bonito, no podemos quedarnos para siempre». Sofía tomó su diario, un objeto que se había vuelto su ancla en medio del caos. «Lo sé. Pero, ¿hacia dónde vamos?» «El sendero se desvaneció cuando entramos aquí». Javier se puso de pie, sus ojos fijos en un punto más allá del árbol. «Creo que lo encontré». Todos siguieron su mirada. Entre la densa vegetación, apenas perceptible, se vislumbraba una tenue línea que se adentraba en la oscuridad. No era un sendero tan definido como el que los había traído hasta allí, sino más bien una sugerencia, un camino que parecía haber sido despejado por algo o alguien con gran cuidado. «¿Estás seguro?», preguntó Mateo, su voz cautelosa. «Parece diferente». «Lo sé», respondió Javier. «Pero si seguimos el curso de la luz del árbol, creo que nos llevará de vuelta a él. Y además, he estado observando. Las brújulas de mis padres, las que trajo Diego, enloquecieron por completo cuando nos perdimos. Pero aquí, en esta clareira, se quedaron quietas. Y apuntan en esa dirección». Señaló el tenue camino. La idea de una brújula que funcionaba, incluso de forma anómala, les dio una pizca de esperanza. Sofía abrió su diario y comenzó a escribir, registrando la ubicación de la clareira, el árbol, las flores, las huellas misteriosas y la dirección que Javier señalaba. «Tenemos que tener cuidado», dijo Sofía, mirando a cada uno de sus compañeros. «No sabemos qué hay más allá. Pero tampoco podemos quedarnos aquí para siempre». Se levantaron, sus cuerpos entumecidos por la falta de movimiento prolongado. Tomaron un último sorbo del agua cristalina que brotaba de una pequeña grieta en la base del árbol, un agua que, milagrosamente, les había quitado la sed más profunda. Con una mezcla de temor y determinación, se adentraron en el nuevo sendero, dejando atrás el santuario iluminado. El camino era angosto y sinuoso, la vegetación se cerraba a su alrededor, pero la sensación de estar siendo guiados persistía. Era una guía sutil, no una fuerza empujándolos, sino una ausencia de obstáculos, como si las ramas se apartaran suavemente a su paso, como si las espinas se retrajeran. «Es como si la selva nos estuviera acariciando», dijo Ana Lucía, sus ojos fijos en las hojas que rozaban sus brazos. «O como si nos estuviera enseñando a movernos por ella», añadió Javier, su mente analítica buscando patrones. Pasaron horas, o quizás minutos, el tiempo parecía diluirse en la atmósfera densa y húmeda de la selva. Las sombras danzaban a su alrededor, y a veces, jurarían escuchar susurros, voces indistintas que parecían flotar en el aire. Diego, que al principio se había mostrado más inquieto, ahora parecía casi acostumbrado a la peculiaridad del entorno. «¿Escuchan eso?», preguntó de repente. Todos se detuvieron. Era un sonido diferente a los susurros anteriores. Un golpeteo rítmico, suave pero constante. «Parece música», dijo Valentina, su voz cargada de asombro. Se acercaron con cautela. El sonido se hacía más fuerte, y la luz, que hasta entonces había sido tenue, comenzó a aumentar. De pronto, el sendero se abrió a una nueva clareira, mucho más grande que la anterior. En el centro, había una estructura de piedra antigua, cubierta de musgo y enredaderas. No eran ruinas cualquiera,
Parecían los restos de un templo, con tallados intrincados que parecían contar historias olvidadas. Y de esa estructura emanaba la música, un sonido hipnótico y ancestral que llenaba el aire. Los niños se quedaron paralizados, observando el lugar con una mezcla de fascinación y temor. El ambiente era pesado, cargado de una energía antigua y poderosa. Las ruinas olvidadas, susurró Sofía, casi como si recordara un nombre que nunca había escuchado. Mateo se acercó a los muros de piedra, sus manos rozando los grabados desgastados. Esto es increíble. ¿Quién construyó esto? Ana Lucía ya había sacado su libreta y su lápiz, sus manos temblando de la emoción. Esto es mucho más de lo que imaginé. La selva no solo nos esconde, nos muestra cosas. Diego, siempre el más impulsivo, se adelantó hacia el centro de las ruinas. Miren. Hay algo aquí. En el suelo, en el centro de lo que debió ser el altar o el corazón del templo, había un objeto. Era un amuleto, hecho de piedra oscura y adornado con símbolos que parecían brillar con una luz propia, tenue pero persistente. Es hermoso, dijo Valentina, sus ojos fijos en el amuleto. Parece importante, añadió Javier. Sofía se acercó al amuleto con cautela. Sintió una vibración extraña al tocarlo, una energía que la recorrió de pies a cabeza. Era una sensación de paz, de protección. Creo que esto, nos lo dejó alguien, dijo Sofía, su voz llena de una certeza inesperada. Alguien que sabía que vendríamos. De repente, la música cesó. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Las sombras en las ruinas parecieron alargarse, retorcerse, y por un instante, los niños sintieron la presencia de algo antiguo y poderoso observándolos. Siento que nos están mirando, susurró Diego, su bravuconería habitual desapareciendo. Mateo se colocó delante de Sofía y Ana Lucía, sus puños apretados. Tranquilos. Estamos juntos. Javier, con su mirada analítica, examinó los alrededores. No hay nadie. Pero, la sensación es real. Sofía, sintiendo el peso del amuleto en su mano, tomó una decisión. Lo tomaremos. Creo que es una señal. Y si alguien lo dejó, es porque quiere que lo tengamos. Con cuidado, recogió el amuleto. En el instante en que sus dedos lo envolvieron, sintió una conexión profunda, como si una fuerza invisible la estuviera guiando. El sendero, parece que vuelve a aparecer, dijo Ana Lucía, señalando hacia el borde de la clareira. Efectivamente, un camino, más claro que el anterior, se abría entre la maleza. Parecía llevarlos de vuelta hacia donde habían comenzado, hacia el exterior de esa zona inexplorada. Pero, ¿y si volvemos a perdernos?, preguntó Valentina, su voz temblorosa. Sofía se llevó el amuleto al pecho, sintiendo su calidez. No creo que lo hagamos. Siento que esto nos va a ayudar. Y además, tenemos el diario. Tenemos que seguir adelante. Se miraron unos a otros, la fatiga y el miedo aún presentes, pero ahora también una nueva esperanza, alimentada por los misterios que habían presenciado. El sendero prohibido, el camino que nadie volvía a cruzar, los había llevado a través de un refugio de luz y a un templo de ecos ancestrales. Habían encontrado un amuleto que parecía ser una llave, una guía. A medida que avanzaban por el nuevo sendero, la selva parecía reaccionar de manera diferente. Los sonidos volvieron, pero ahora parecían más amistosos, menos amenazantes. Los pájaros cantaban, y el murmullo del viento entre las hojas sonaba como una melodía suave. Es como si nos hubieran aceptado, dijo Mateo, su guardia bajando ligeramente. O como si el amuleto les hablara en un idioma que nosotros no entendemos, respondió Javier. Sofía, sintiendo el peso del amuleto contra su piel, cerró los ojos por un instante. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sentía una profunda convicción de que estaban en el camino correcto. Habían enfrentado el miedo, la desorientación y lo inexplicable. Habían sobrevivido a la hostilidad de la selva, no por pura suerte, sino por algo más, algo que los había guiado y protegido. Continuaron caminando, el sol comenzando a filtrarse entre las copas de los árboles, señal de que un nuevo día estaba amaneciendo. El sendero se volvía más ancho,
más familiar, y los sonidos de la selva se transformaban gradualmente en los ruidos lejanos que recordaban haber escuchado antes de perderse. ¿Será que ya vamos saliendo?, preguntó Diego, su voz llena de anhelo. Sofía miró a su alrededor. El aire se sentía más ligero, y la vegetación, aunque aún densa, no era tan opresiva. Creo que sí. Siento que estamos cerca. La selva, ese laberinto que los había engullido, parecía estar liberándolos, escupiéndolos de vuelta al mundo conocido. Pero sabían que no serían los mismos. Llevaban consigo el recuerdo de la luz inexplicable, la música ancestral y el amuleto que ahora descansaba sobre el pecho de Sofía. Llevaban el conocimiento de que había fuerzas en el mundo natural que escapaban a toda lógica y explicación. Mientras el sendero se abría a una zona más despejada, donde la luz del sol caía sin impedimentos, los niños sintieron una oleada de alivio. El sonido de sus pasos sobre la hojarasca se mezclaba con el eco de sus propios corazones, que latían con una fuerza renovada. Habían cruzado el camino prohibido, habían desafiado lo imposible, y ahora, de alguna manera, estaban regresando. Se detuvieron al borde de la selva, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos. Era el mundo que conocían, pero ahora, visto a través de los ojos de quienes habían experimentado lo inimaginable. La selva se alzaba detrás de ellos, imponente y misteriosa, guardando sus secretos. Nunca olvidaré esto, dijo Ana Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y asombro. Ni yo, añadió Mateo, su mirada recorriendo el rostro de cada uno de sus amigos. Lo que vivimos, nadie nos lo va a creer. Sofía sonrió, sintiendo el amuleto cálido contra su piel. No importa si nos creen. Nosotros sabemos la verdad. Y lo más importante, sobrevivimos. Se giraron para dar un último vistazo a la inmensidad verde que los había albergado y, al mismo tiempo, los había puesto a prueba. El camino que habían cruzado, el camino prohibido, se cerraba tras ellos, volviéndose indistinguible entre la maraña de la selva. Pero la marca que había dejado en sus almas, esa sí que sería imborrable. Habían entrado en lo desconocido y habían regresado, no solo con sus vidas, sino con una comprensión más profunda de los misterios que la naturaleza guarda y de la fuerza que reside en la unión y la fe, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. El silencio de la selva, que antes les había parecido amenazante, ahora resonaba con una promesa tácita, la de que algunos caminos, aunque prohibidos, pueden ser transitados, y que, incluso en la oscuridad más profunda, puede encontrarse una luz que guíe el regreso. La luz del sol, antes esquiva, ahora bañaba el claro donde emergieron. El aire olía a tierra húmeda y a vida, un aroma familiar que contrastaba con el perfume denso y casi opresivo de la selva que dejaban atrás. Sofía sintió el peso del amuleto contra su piel, una calidez reconfortante que la anclaba a la realidad, o al menos, a la versión de ella que habían logrado recuperar. A su lado, Mateo mantenía una postura vigilante, sus ojos escaneando el perímetro, como si esperara que la selva volviera a reclamarlos. Ana Lucía se aferraba a su mano, su dulce sonrisa ahora teñida de una melancolía profunda. Diego, usualmente inquieto, permanecía extrañamente quieto, su mirada perdida en la inmensidad verde que se extendía ante ellos. Valentina, a pesar de la energía que la caracterizaba, se movía con una lentitud inusual, sus ojos, siempre ávidos de observar la fauna, ahora reflejaban la sombra de lo que habían vivido. Javier, el más reflexivo, mantenía una expresión de asombro y profunda contemplación, como si intentara descifrar el intrincado rompecabezas de su supervivencia. «Estamos, de vuelta», susurró Ana Lucía, la voz quebrada por la emoción. «Parece que sí», respondió Mateo, su voz áspera. «Pero, ¿de verdad hemos vuelto?». La pregunta flotó en el aire, cargada de la incertidumbre que los había acompañado durante 22 días eternos. Sofía sintió, un gesto decidido. «Sí, Mateo. Hemos vuelto. Y lo hemos hecho juntos». Se giró, mirando hacia la entrada del sendero por el que habían emergido. La selva, imponente y silenciosa, parecía observarlos, un guardián de secretos milenarios. Pero nunca debemos olvidar lo que vimos. Lo que sentimos. El camino de regreso a la civilización fue tan surrealista como su desaparición.
Los murmullos de alivio de los equipos de rescate, los rostros angustiados de sus padres, todo se sentía distante, desdibujado por la intensidad de su experiencia. Las preguntas llovían sobre ellos, pero las respuestas se volvían esquivas, fragmentadas, teñidas de una verdad que solo ellos compartían. ¿Cómo fue?, preguntaba la gente, con la esperanza de escuchar una historia de valentía y superación. Pero las palabras de Sofía, de Mateo, de Ana Lucía, Diego, Valentina y Javier no encajaban en las narrativas convencionales. Hablaban de un sendero que no figuraba en ningún mapa, de una luz que los guiaba en la oscuridad, de voces que susurraban advertencias y consuelos. Hablaban de un tiempo que se dilataba y se contraía a voluntad, de brújulas que giraban sin control, de una presencia invisible que los protegía de las garras hambrientas de la selva. Los investigadores, escépticos al principio, se encontraron ante un muro de testimonios coincidentes pero inexplicables. Los perros de búsqueda, entrenados para rastrear cualquier rastro humano, habían enloquecido al acercarse a una zona específica, negándose a avanzar. Los drones de reconocimiento habían fallado al sobrevolar la misma área, sus sistemas electrónicos corrompidos por extrañas interferencias. Y lo más desconcertante, los registros satelitales no mostraban ninguna ruta transitada por los niños en la región donde fueron encontrados. Era como si hubieran sido transportados, o como si hubieran caminado por un plano de existencia diferente, uno donde las leyes de la física se retorcían y la naturaleza misma se volvía un ente consciente y protector. En las semanas posteriores a su regreso, los niños se reunían en secreto, lejos de las miradas curiosas y las preguntas insistentes. El diario de Sofía se convirtió en el receptáculo de sus recuerdos compartidos, un compendio de sus experiencias en el sendero prohibido. Las páginas se llenaban de dibujos toscos de la flora y fauna que solo ellos habían visto, de descripciones de sonidos que nadie más podía oír, de la sensación de una energía que los envolvía como un abrazo cálido. Recuerdo cuando Javier intentó usar su brújula, dijo Diego, con una sonrisa nerviosa. Empezó a girar como loca, apuntando a todos lados a la vez. Nos asustamos mucho. Y luego, intervino Javier, su voz baja y reflexiva, escuché algo. Como un canto muy antiguo, que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Me calmó. Esa era la música, ¿verdad?, preguntó Valentina, sus ojos brillando con la intensidad de sus recuerdos. La que nos decía que no estábamos solos. Sofía asintió, abriendo su diario. Sí. Y también nos advertía. Nadie debe volver a cruzar este camino, decía. Una y otra vez. Ana Lucía, que había estado dibujando en su cuaderno, levantó la vista. Pero nosotros lo cruzamos. Y sobrevivimos. ¿Por qué? La pregunta resonaba en el silencio del pequeño refugio que habían improvisado en el viejo granero abandonado, un lugar que se sentía seguro, lejos de las miradas del mundo. Era la pregunta que los atormentaba, la que los impulsaba a buscar respuestas en los rincones más oscuros de sus memorias y en las leyendas de las comunidades indígenas que habitaban la región. Los ancianos de una aldea cercana, a quienes habían buscado con la ayuda de un traductor, les habían hablado de un lugar sagrado, un cruce de energías ancestrales, un camino que solo los elegidos o los perdidos podían encontrar. Un lugar donde los espíritus de la selva velaban, pero que también ponían a prueba a quienes se atrevían a perturbar su paz. Les habían hablado de las ruinas olvidadas, un vestigio de una civilización antigua engullida por la vegetación, un lugar que emitía una energía particular, capaz de distorsionar el espacio y el tiempo. Nos dijeron que ese lugar está protegido, explicó Javier, repasando sus notas. Que solo se abre a quienes llevan algo especial, o a quienes necesitan ser llevados. Algo especial, repitió Mateo, su mirada fija en el amuleto que Sofía llevaba. Como esto. Sofía tocó el amuleto, sintiendo su peso familiar. Se lo habían dado los ancianos de la aldea, un objeto tallado en madera antigua, con símbolos que parecían danzar bajo la luz. Les dijeron que era un regalo de la selva, un escudo contra las fuerzas indómitas, una guía para los perdidos. Pero nosotros no pedimos nada, dijo Diego, con frustración. Solo estábamos en una excursión escolar. Nos perdimos. Y la selva nos encontró, añadió Sofía, su voz firme.
O algo dentro de ella. Algo que nos vio. Que nos quiso proteger. La tensión en la sala crecía. La idea de una protección externa era reconfortante, pero también aterradora. ¿Quién o qué era ese protector? ¿Por qué los había elegido? ¿Y qué significaba el mensaje recurrente, nadie debe volver a cruzar este camino? ¿Se imaginan si volvemos a ese lugar?, preguntó Valentina, con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Si buscamos las ruinas olvidadas? La idea era tentadora. La necesidad de entender, de cerrar el círculo de su experiencia, era abrumadora. Pero el miedo también estaba presente, un frío que se deslizaba por sus espaldas. Habían sido niños perdidos, y ahora eran niños con un secreto que los unía de una manera que pocos podían comprender. Mateo se levantó, su mirada decidida. Tenemos que volver. No podemos vivir el resto de nuestras vidas con esta duda. Necesitamos saber qué pasó. Sofía miró a cada uno de sus amigos. Vio el miedo en sus ojos, pero también la misma determinación que los había mantenido unidos en la selva. Vio la chispa de la aventura, la sed de conocimiento que los había llevado a esa expedición en primer lugar. Pero esta vez, dijo Sofía, su voz resonando con una autoridad nacida de la experiencia, no iremos solos. Y no iremos sin prepararnos. Tenemos que entender las advertencias. Tenemos que escuchar a la selva. La investigación oficial, mientras tanto, se estancaba. Los expertos en supervivencia se declaraban perplejos. Los psicólogos intentaban desentrañar las posibles alucinaciones colectivas, pero los testimonios eran demasiado consistentes, demasiado detallados. La historia de los 6 niños se estaba convirtiendo en una leyenda urbana, un cuento de advertencia sobre los peligros de la selva amazónica, pero con un giro sobrenatural que nadie podía explicar. Un día, mientras Sofía revisaba el diario, encontró un pasaje que había pasado desapercibido. Escrito con letra temblorosa, describía un momento de profunda oscuridad, cuando el miedo los había consumido por completo. Recuerdo que pensé que íbamos a morir, leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Estábamos solos, perdidos, hambrientos. Y entonces, sentí una mano. Una mano que no era de ninguno de nosotros. Me guió. Y luego, la luz. Una luz suave, que venía del corazón de la selva. El corazón de la selva. Un nombre que evocaba imágenes de un lugar mítico, un oasis de paz en medio del caos. Las leyendas hablaban de un lugar así, un santuario natural donde las energías se alineaban, un punto de conexión entre el mundo físico y el espiritual. ¿El corazón de la selva?, preguntó Diego, con los ojos muy abiertos. ¿Crees que ahí es donde estuvimos? No lo sé, respondió Sofía, cerrando el diario. Pero fue ahí donde encontramos la fuerza para seguir. Fue ahí donde la música se hizo más clara, y la protección más fuerte. La conversación giró hacia la posibilidad de regresar a ese lugar. No a la selva en sí, sino a ese punto específico, a ese santuario que los había salvado. La idea era audaz, casi temeraria, pero la necesidad de comprender era más fuerte que el miedo. Si volvemos, debemos ir con respeto, dijo Javier, su mente analítica ya trabajando en los detalles. Debemos entender las reglas de ese lugar. No podemos simplemente entrar y esperar que nos den respuestas. Mateo, siempre el protector, añadió, y debemos asegurarnos de que nadie más se pierda en ese camino. Si el mensaje es que nadie debe cruzarlo, entonces debemos ser nosotros quienes lo comuniquemos. De una manera que la gente entienda. Ana Lucía, la más sensible del grupo, habló con una dulzura que desarmaba. Quizás el mensaje no es que el camino sea peligroso para todos. Quizás es que solo debe ser transitado por aquellos que son guiados. Por aquellos que son llamados. Las palabras de Ana Lucía resonaron en la mente de Sofía. La idea de un camino elegido, de un destino marcado, encajaba con la sensación de haber sido transportados, de haber sido protegidos por algo más grande que ellos. Pero, ¿cómo podemos comunicar eso?, preguntó Diego, su voz llena de la frustración de un niño que intenta explicar un sueño a un adulto que no lo entiende. ¿Cómo le dices al mundo que la selva te habla, que te protege,
que te muestra un camino prohibido. La investigación oficial, incapaz de encontrar explicaciones lógicas, había comenzado a desestimar las partes más extrañas de los testimonios de los niños. Se centraban en la supervivencia física, en la resistencia del cuerpo humano, en la posibilidad de que hubieran encontrado una cueva oculta o una fuente de agua no registrada. Pero los niños sabían que eso no era suficiente. Sabían que lo que habían vivido iba mucho más allá de la simple supervivencia. La tensión se cernía sobre ellos, una mezcla de miedo y determinación. El sendero prohibido, ese hilo invisible que los había unido en la oscuridad, ahora se extendía hacia un futuro incierto. Sabían que la verdad era más compleja de lo que nadie podía imaginar y que su viaje, lejos de haber terminado, apenas estaba comenzando. La selva les había mostrado un fragmento de su misterio, un atisbo de lo inexplicable, y ahora, ellos tenían la responsabilidad de desentrañar ese enigma, no solo por ellos mismos, sino por el mundo que aún no estaba listo para escuchar las verdades que yacían ocultas en el corazón de la naturaleza. El amuleto, cálido contra la piel de Sofía, parecía latir al unísono con sus corazones, un recordatorio silencioso de la fuerza que habían encontrado, y de la tarea que les esperaba. La pregunta persistía, ¿qué o quién los había guiado, y por qué ese camino estaba prohibido? Las respuestas, sabían, estaban aún enterradas en las profundidades insondables de la selva amazónica. A noite caía sobre o acampamento improvisado, UMBU de estrelas pontilando o ceo amazónico. As criancas, reunidas en torno de uma fogueira que crepitaba como uma energía quase palpável, sentían o peso do silencio que se seguiu a suas últimas palabras. A necesidade de retornar ao corazón de la selva, não para arribaíbe o trauma, mas para buscar a compreensao, era chamado que ecoaba en suas almas. O diario de Sofía, con suas páginas agora preenchidas como a caligrafía infantil e os desenos que tentaban capturar o inexplicável, repousaba aberto en seu colo. O amuleto indígena, que ela nunca tiraba, parecía irradiar calor reconfortante, lembrete tangível da protecao que sentiran. Se voltarmos, comecou Javier, sua voz basa, más firme, precisamos facer iso com a mente aberta. Não como exploradores, mas como aprendices. A selva nos mostró camino, mas también nos deu aviso. Nadie debe volver a cruzar ese camino. Ese aviso não é para nos asustar, é para nos ensinar. Mateo asentiu, seus olhos fixos nas chamas dancantes. Eles vão querer nos ouvir, mas como vamos explicar? Dizer que a selva nos falou? Que o tempo parou? Que ouvimos voces que não eram de ninguém? Ana Lucía, com seus olhos gentis que parecían ver além do visível, respondeu, tal vez não precisemos explicar tudo. Tal vez precisemos apenas compartilhar a verdade que sentimos. A verdade sobre o amor que nos protege. Sobre a música que nos guiou. Diego, que até então estivera inquieto, balancou a cabeça. Mas e as bússolas? E as ruínas? E o fato de que ninguém mais pode ter entrado lá. Isso não é algo que se explica com amor, Ana Lucía. Valentina, que acariciaba o pequeno lagarto que se aproximara da fogueira, falou pela primeira vez naquela noite. O lagarto não tem medo. Ele vive aqui. Tal vez a selva não seja hostil para todos. Tal vez seja hostil para quem não escuta. Sofía fechou o diario, suspiro escapando de seus lábios. Acho que a chave está no camino. Não é o camino físico que podemos tracar en mapa. É algo mais. Algo que nos escolhe. E esa escola vio como preco, ou talvez, como uma responsabilidade. Os días seguintes fora turbilao de preparativos discretos. A noticia do reencontró dos 6 avias espalado como fogo, mas a insistencia das criancas en retorno, e a relutancia das autoridades en autorizar cualquier nova expedica o aquela área específica, criara en paz. Os país, ainda abalados, mas confiando no instinto de seus filhos, concordara apoiar a iniciativa. A comunidade indígena local, cautelosa mas comprensiva, ofereceu orientacao. Eles não podiam ir ao sendero proibido, mas podiam guiar os passos que levaria até a borda dele.
O amuleto indígena, que Sofía usaba, era artefato de pedra polida, grabado con símbolos que a ânsia da tribo descreveu como o chamado do espírito da floresta. Ela dice que o amuleto não oferece a protecao contra perigos físicos, mas sim contra o medo que cega e a dúvida que enfraquece. Ele sintoniza o coracao como a voz da selva, explicou a ânsia, seus solos fundos e sábios fixos nos das criancas. Mas só para aqueles que estão dispostos a ouvir. A viagem de volta a Região foi tensa. A equipe de resgate, embora aliviada pelo retorno das criancas, mantina uma desconfiança velada, atribuindo a sobrevivência a uma combinação de sorte e algum fator desconhecido que a ciência ainda não podia explicar. Os investigadores oficiais, por outro lado, estavam mais interessados em desvendar o mistério do caminho proibido. As anomalias nas leituras de equipamentos, os relatos de desaparecimentos e retornos inexplicáveis na área, e agora o testemunho unísono das 6 criancas, pintavam quadro que desafiava a lógica. O problema, dice dos investigadores, homem chamado Dr. Ramírez, como uma expresa ao de ceticismo controlado, é que não há evidências físicas. Nenhum vestigio de uma rota incomum, nenhum sinal de que algo tenha guiado aquelas criancas. Tudo o que temos ao. Seus depoimentos, que, por mais sinceros que parecam, são altamente subjetivos. Enquanto os adultos debatiam em salas de conferência e laboratórios, as criancas, acompanhadas por alguns membros da tribo que conheciam as trilhas mais seguras, aproximavam-se da área onde haviam desaparecido. O ar mudou gradualmente. O som ensurdecedor da vida selvagem começou a diminuir, substituído por silencio profundo, silencio que parecía preenchido por algo mais do que a ausencia de ruido. Estamos perto, murmurou Mateo, sua mão instintivamente indo para o ombro de Sofía. Ele sentia a mesma energia que sentirá antes, uma mistura de admiração e leve temor. Sinto isso também, respondeu Sofía, apertando o amuleto. É como se a selva estivesse prendendo a respiração, esperando. Eles pararam em ponto onde as árvores se tornavam mais densas, a vegetação mais emaranhada. Os guias indígenas indicarão que ali era o limite. A partir dali, eles não podiam ir mais longe. O sendero proibido começava ali, e era o território que eles, como guardiões das tradições, respeitavam e temiam. O caminho está logo ali, disse o dos guias, apontando para uma abertura quase imperceptível entre a folagem. Nos não cruzamos. Ninguém cruza. As criancas se entreolaram. Aquele era o ponto. O limiar entre o conhecido e o inexplicável. A brisa que soprava parecia carregar sussurros inaudíveis, e o sol, que deveria estar a pino, parecia filtrado por uma névoa etérea, criando uma luz difusa e irreal. Sofía deu passo à frente, seguida pelos outros. A sensação de familiaridade era avasaladora. Era como voltar para casa, mas uma casa que eles nunca haviam visitado conscientemente. O amuleto em seu pescoço pulsava como ritmo constante, e ela sentiu uma onda de calma invadi-la. Lembrem-se, disse Javier, sua voz ressoando como uma convicta ou recém-descoberta. Não estamos aqui para desafiar, mas para entender. Para agradecer. Eles abancarão, não como a presa de quem foge, mas como a reverência de quem se aproxima de santuário. A densidade da floresta parecia diminuir sutilmente a medida que caminhavam. O chão, antes irregular e cheio de raízes expostas, tornou-se surpreendentemente liso, quase como se tivesse sido pavimentado. A vegetação, embora exuberante, parecia organizada, cada folha e flor em seu lugar perfeito. De repente, eles chegaram a uma clareira. Era o coração de la selva. A luz que baneia o local era dourada e suave, emanando de uma fonte invisível. As árvores que circundavam a clareira eram antigas e majestosas, suas copas entrelacadas como dosel protetor. No centro, había lago de aguas cristalinas, cujas margens eran adornadas por flores de cores vibrantes que eles nunca tinham visto. E ali, sentados à beira do lago, estavam as figuras que eles esperavam encontrar. Não eram pessoas.
Eran seres de luz, etéreos e radiantes, que parecían feitos da propia esencia da floresta. Eles não tinham formas definidas, mas emanavam uma aura de paz e sabedoria. O MDL se aproximou, sua presença irradiando uma energia quente e acolhedora. Voces voltaram, disse uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, uma melodia suave que acariciava os ouvidos. Não era uma voz humana, mas uma ressonância que falava diretamente à alma. Sofia, como coração batendo forte, mas sem medo, respondeu, nos voltamos para agradecer. Para entender por que nos trouxeram aqui. Por que nos protegerão. O ser de luz inclinou-se levemente, gesto que transmitía compreensão. Este lugar, este camino, não é proibido para todos. É proibido para aqueles que ven com cobica, com destruicao, com desrespeito. Para voces, criancas, que vieram com coracoes puros e mentes abertas, este camino se abriu. Voces foram chamados. Mateo, sempre o protetor, perguntou, mas por quê? Por que nós? Voces possuíam a centela, respondeu a voz. A centela da resiliência, da curiosidade, da compaixão. A selva sente. Ela responde. Quando o perigo se aproximou, e o medo os envolveu. Voces se abriram para algo maior. Voces se sintonizaram com a frequência deste lugar. Javier, o analítico, tentou processar. Então, não foi o acidente? Voces nos guiaram? A selva guia a todos, em todos os momentos, dio a resposta. Mas poucos estão dispostos a ouvir. O camino que voces cruzaram é o caminho de transicao, o portal para a compreensão. É o lugar onde o tempo se curva, onde a matéria se torna energia, onde a vida se manifesta de formas que a mente racional não pode aprender. Ele se fecha para a maioria, pois não é o lugar de passagem física, mas de despertar espiritual. Ana Lucía, com lágrimas nos olhos, mas o sorriso no rosto, sentiu uma profunda paz. Voces nos mostraram que não estamos sozinhos. Que existe algo mais. Voces nunca estiverão sozinhos, disse o ser de luz. A protecao que sentiram foi a própria vida se defendendo. A música que ouviram foi a harmonia do universo. As voces foram os ecos de sua própria forca interior, amplificados por este santuário. Diego, que observava fascinado as flores que mudavam de seu ar a cada momento, perguntou, ¿e por que dizemos, nadie debe volver a cruzar esse caminho? O ser de luz emitiu sam que parecia uma risada suave e melodiosa. Voces repetiram o que a selva LHES ensinou. Não que o caminho seja perigoso, mas que ele é sagrado. Que ele não deve ser profanado por aqueles que não entendem seu propósito. E aviso para o mundo exterior, respeitemos mistérios, pois nem tudo pode ser conquistado ou explicado pela forca. Valentina, observando o pequeno esquilo com asas que voava entre as árvores, sentiu uma conexão profunda com tudo aquilo. Então, nós somos os guardiões agora? Os que sabem? Voces ao os mensageiros, corrigiu o ser de luz. A verdade que voces carregam não é o segredo a ser guardado, mas uma sabedoria a ser compartilhada. Compartilem a importância do respeito, da conexão, da escuta. Compartilem que a natureza tem seus próprios segredos, e que eles são poderosos e benevolentes para aqueles que se aproximam como coração aberto. Sofia sentiu o amuleto em seu pescoço aquecer intensamente. Ela sabia que era hora de partir. A experiência ali, no coração de la selva, havia sido bálsamo para suas almas, uma licao que transcenderia o tempo e o espaço. Eles não haviam apenas sobrevivido, haviam sido transformados. Nos vamos, disse Sofia, sua voz embargada pela emoção. Nos vamos contar. Vamos fazer com que todos entendam que a selva tem uma voz, e que devemos ouvi-la. Os seres de luz a sentiram, suas formas brilhando com mais intensidade. O caminho de volta começou a se materializar diante deles, não como uma trilha física, mas como uma sensação de direcionamento, uma atracao suave que os guiava para fora do santuário. Ao deixarem o coração de la selva, a densidade da floresta parecia retornar gradualmente, mas não era mais a mesma.
Osam da vida selvajem voltou, vibrante e acolhedor. O sol parecía maíz forte, a luz maíz clara. Eles caminaram en silencio, cada procesando a magneto do que habían vivenciado. Cuando emergiram da mata, encontráramos guías indígenas e os poucos adultos que habían sido autorizados a acompañá-los até a borda. A expressão de alivio nos rostos era palpável, mas também havia uma curiosidade intensa. Voces voltaram, disse o dos país, abracando sua fila com forca. O que aconteceu lá dentro? Sofía olhou para seus amigos, e eles assentiram, entendimento mútuo passando entre eles. Ela deu passo à frente, o amuleto em seu pescoço brilhando suavemente sob a luz do sol. Nos encontramos o caminho, disse Sofía, sua voz clara e firme, diferente da voz assustada que havia se perdido na selva. E o caminho nos mostrou que a selva não é lugar para ser conquistado, mas lugar para ser amado. Que ela nos protege quando a respeitamos. É que amais coisas no mundo do que podemos ver ou explicar. Os adultos entreolaram, sem compreender totalmente, mas sentindo a verdade inegável nas palavras das crianças. O misterio do sendero proibido não foi desvendado por meio de análises científicas ou investigações forenses, mas pela coragem e pela pureza de 6 crianças que ousaram se perder para se encontrarem, e que, em sua jornada, trouxeram de volta o eco de uma sabedoria ancestral, lembrete de que os maiores mistérios da vida residem na conexão, na fé e no respeito pela natureza. O caminho proibido permaneceria em suas lendas, testemunho silencioso do dia em que 6 crianças cruzaram o véu do inexplicável e voltaram como uma verdade que ninguém mais ousaria cruzar, mas que agora, eles tinham a missão de compartilhar. A multidão de país e a equipe de resgate pareciam suspensos no tempo, absorvendo as palavras de Sofía. O sol da tarde vanella a clareira como uma luz dourada, suavizando as bordas ásperas da floresta que o cercava. Os guías indígenas, em seus trajes tradicionais, observavam com uma seriedade ancestral, reconhecimento silencioso da verdade que emanava das crianças. Mateo, com seu olhar firme, colocou uma mão no ombro de Sofía, gesto de apoio inabalável. Ana Lucía, como solos ainda marejados, mas agora de uma emoção diferente, abracou a perna de sua mãe. Diego, geralmente inquieto, estaba inmóvil, absorbiendo a atmósfera carregada. Valentina acariciaba o pequeno pássaro que pousara en seu dedo, como se a propia natureza estivese confirmando a historia. Javier, con su habitual calma, olhava para o amuleto de Sofía, brilho de compreensão en seus olhos. Mas, como? Perguntou o dos país, a voz embargada pela incredulidade. Os cães de resgate não conseguirão encontrar voces. Nenhuma equipe chegou a essa área. É impossível. Sofía olhou para o céu, como se buscando uma resposta em lugar muito além das copas das árvores. Não fomos nos que encontramos o caminho, ela disse, sua voz ganando uma ressonância que surpreendeu a todos. O caminho nos encontrou. Ele nos guiou. Nós só seguimos. O líder da equipe de resgate, homem robusto como semblante cansado, mas agora intrigado, aproximou-se. Seguirão? Mas a bússola enlouqueceu, os GPS falaram. As leituras de energia que registramos naquela região eram anómalas. É como se o próprio espaço e tempo estivessem distorcidos. Eles estavam, confirmou Javier, sua voz calma mas firme. Não nos desviamos. Aquele caminho, ele nos protegía. Quando tentávamos sair, sentíamos uma forca nos puxando de volta. E ouvimos voces, sussurrando. Não voces de medo, mas voces de orientacao. Valentina asentiu vigorosamente. Eram como cantos. Eram bonitos. Eles nos diziam para onde ir, quando parar. E às vezes as árvores pareciam se mover para nos dar passagem. Diego acrescentou, como brilho travesso nos olhos, mas com uma sinceridade inegável. E a comida. A gente achava frutas que nunca tínhamos visto, mas elas eram perfeitas. E a água era a maíz pura que já bebemos. Nunca tivemos fome, nunca tivemos sede de verdade.
Ana Lucía, apertando a mao de sua mae, falou baixino. E os animais. Eles não nos atacaban. Os macacos nos observaban, os pásaros nos guiaban. Era como se eles fossem nossos amigos. O líder do resgate esfregou a testa, visivelmente perplexo. Isso desafía tudo o que sabemos. A sobrevivencia en Condico estado extremas por 22 días, sem suprimentos adequados, sem abrigo, e sem único arranao significativo. Milagre. Nao milagre, dice Sofía, olando directamente para os solos do homem. Malicao. Malicao que aprendemos porque nos perdemos. Porque nos permitimos ser guiados por algo mayor. O sendero prohibido nao lugar de perigo, lugar de sabedoria. Eso se revela para aqueles que estão abertos a ouvi-lo. Dos guías indígenas, midoso como rosto marcado pelo tempo e pela sabedoria, de paso a frente. Ele había sido dos que mais alertaram sobre os perigos daquela região, sobre as historias antigas que falaban de lugar onde a natureza cobraba preco alto daqueles que a desrespeitaban. Ele observou as criancas como uma reverencia palpável. Voces cruzara moveu, dice ele, sua voz grave e profunda. Voces viram o que poucos veem. O corazón de la selva os acoleu. Ele os enviou de volta como uma mensagem. A mensagem é antiga, mas sempre nova, a selva nao é uma inimiga a ser vencida, mas uma mae a ser respeitada. Ela tem seus caminhos secretos, seus guardiões invisíveis. E quando você a vê, quando você a honra, ela cuida de você. Ele olhou para o amuleto no pescoço de Sofía. Esse amuleto é símbolo de protecao, sim. Mas a verdadeira protecao vio de dentro de voces. Da coragem de Sofía, da lealdade de Mateo, da gentileza de Ana Lucía, da inteligencia de Diego, da energia de Valentina, da sabedoria de Javier. Ello da selva, que viu em seus coracoes puros reflexo de sua própria essência. As palavras do guia ecoaram na clareira. Os país, que antes estavam tomados pelo desespero e pelo alivio, agora sentiam uma profunda humildade e admiracao. A expedicao escolar que se transformou em pesadelo, agora se revelava como uma jornada de transformacao. E o que faremos com essa mensagem? Perguntou dos país, a voz mais suave agora. Sofía olhou para seus amigos, sorriso compartilhado se espalhando por seus rostos. Nos vamos contar, dice ela. Vamos contar a todos que a selva tem voz. Que ela nos protege quando a amamos. Que há mais misterios no mundo do que podemos imaginar, e que eles não são para serem temidos, mas para serem compreendidos. Mateo assentiu. Vamos mostrar que o sendero proibido não é caminho a ser evitado, mas camino a ser aprendido. Camino que nos ensina sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Ana Lucía apertou a mão de sua mae com mais forca. É que mesmo quando nos sentimos perdidos, podemos encontrar o caminho de volta, se ouvirmos como coracao. Diego de paso a frente, como novo senso de propósito em seus solos. Vamos provar que a aventura não está em conquistar a natureza, mas em se conectar com ela. Valentina acariciou o pássaro em seu dedo. É que todos os seres vivos merecem respeito e cuidado. Javier, como brilho pensativo, concluiu, alica o mais importante é que o que não podemos explicar, não significa que não existe. Significa apenas que ainda não aprendemos a ver. A luz do sol comecou a diminuir, tingindo o céu de laranja e rosa. A sensacao de urgência e medo que havia pairado sobre a floresta por 22 dias se dissipou, substituída por uma paz profunda e sentimento de renovacao. As criancas, embora exaustas, irradiavam uma forca interior que antes não possuíam. Elas haviam enfrentado o desconhecido, o inexplicável, e emergiram não apenas vivas, mas enriquecidas, transformadas. Os guías indígenas começaram se preparar para a jornada de volta para suas comunidades, levando consigo a confirmacao de suas lendas e a esperança de que essa experiência pudesse trazer novo entendimento para o mundo exterior.
Os país abracaban seus filos como uma gratidão que ia além das palavras, amor renovado e uma compreensão mais profunda do que seus filos haviam passado. Sofía olhou para trás, para a densa parede verde da selva. O sendero proibido, agora uma memória vívida e transformadora, permaneceria em suas mentes e coracoes. Não como o caminho proibido que ninguém mais ousaria cruzar, mas como o caminho sagrado, o portal para uma sabedoria ancestral que eles agora tinham a responsabilidade de compartilhar. A selva, em sua imensidade e misterio, havia lhes dado o presente inestimável, a compreensão de que a verdadeira forca reside na conexão, na humildade e no respeito pelo desconhecido. E que, às vezes, para se encontrar, é preciso se perder em um caminho que ninguém mais se atreveu a trilhar. O amuleto em seu pescoço ainda irradiava o calor suave, o lembrete constante do toque da selva, da proteção que os envolveu e da promessa de que a sabedoria que eles carregavam era o tesouro a ser compartilhado, o farol para aqueles que, no futuro, ousassem ouvir a voz da natureza. As crianças, agora guardias de um segredo ancestral, sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Elas eram os mensageiros, os embaixadores de mundo que existia além da compreensão humana, mundo que elas haviam tocado e que as havia marcado para sempre. A jornada havia terminado, mas a história estava apenas começando a ser contada. Suscríbete y dale like si quieres más títulos que te hagan triunfar en YouTube, como los que acabamos de ver.